Vamos a proceder una vez más con el Evangelio de Juan. Me estaba honestamente preguntando si debía dar una clase más centrada en la Pascua o proseguir con el estudio de Juan. El Señor se encargó de solventarlo porque el pasaje que nos toca hoy realmente, que piense, cumple las dos funciones. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos desde el versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó luego su lecho, y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, y así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre también tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Hijo del hombre. Por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a orar. Padre Celestial, gloria a ti de estar aquí reunidos en tu presencia para estudiar la Biblia una vez más.
Bendícenos y derrama sobre nosotros sabiduría y discernimiento para que podamos nutrirnos del pan de vida que has puesto aquí para nosotros. Llénanos con el poder de tu mensaje, Señor, y encamina nuestros pasos, Señor, para que no erremos en el estudio, Señor. Guíame para que no hables tú, para que no hables yo, sino que hables tú a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay mucho para desempacar. Hay mucho para desempacar. Pero la historia, esto es la continuación, las secuelas de Jesús sanando al paralítico que estaba al frente al pozo de Bethesda. Los judíos ven al paralítico cargando su lecho y le reclaman que no tiene permitido cargar su lecho. En este caso el lecho es vendría a ser una litera o una manta, lo que sea que el tipo usara como cama mientras donde estaba postrado. Y como debido a la interpretación que los judíos hacían de la ley, todo tipo de actividad física, y tenían una lista muy detallada de cuáles eran las actividades que no se podían hacer, en el sábado se prohibía el trabajo y tenían toda una lista muy detallada de qué actividades contaban como trabajo. Aunque detallada podría ser también no una cosa, porque una de las cosas que estaba en esa lista es cargar. ¿Cargar qué? Cualquier cosa. Si estabas cargando algo, acarreando algo de aquí para allá, estabas haciendo trabajo. Entonces cuando lo ven cargando su lecho en violación del sábado, le preguntan: ¿por qué estás moviendo este objeto en día sábado? Porque esto cuenta como hacer trabajo. Y él dice, y el paralítico dice: el que me curó me dijo que cargara con mi lecho. Entonces, para el paralítico que había sido sanado, la cosa estaba clara. Este hombre lo había sanado, entonces era obviamente, si tenía el poder para sanar, también tenía el poder para comandar. Porque lo sanó de una forma tan impecable, tan exponente, que quedaba claro que este era alguien con poder, tal vez uno de los profetas. No tenía idea, vemos que no tenía idea de quién era, pero sabía que este era un hombre especial. Entonces, para él, si Jesús podía sanarlo, tenía también poder, tenía también autoridad más de mando. Y si él había dicho que cargara su lecho, entonces debía estar de acuerdo con la autoridad. Los judíos, en cambio, lo ven y recelan, porque lo que ven no cuadra con su interpretación de lo que dice, de lo que las cosas deberían ser. Entonces le preguntan dónde está el que lo sanó, pero Jesús ya se había ido, así que no lo puede identificar.
Sin embargo, cuando lo vuelve a encontrar a Jesús en el templo, y Jesús esta vez va, y esta vez sí lo identifica y dice, este es el que me había sanado. Entonces cuando los judíos lo cuestionan, Jesús da quizás el testimonio más grande que ha dado hasta ahora. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora bien, los profetas desde siempre han hecho señales y prodigios para declarar que tienen poder y autoridad. Era común que el profeta hiciera una señal que en cierta forma era una metáfora de lo que habría de venir para dar validez a su testimonio, o que hiciera una predicción pequeña y más inmediata para que eso diera validez a una predicción más grande y a largo plazo. Sin embargo, había un mandamiento de Dios que atendieran a los profetas, porque si un profeta hace señal y hace milagro, pero luego les enseña a desobedecer la ley de Dios, entonces nunca, por más milagro, porque más que haya hecho una señal, no hagáis caso de lo que dice. Teníamos que estar de acuerdo con la palabra. Entonces el recelo de los judíos es en cierto modo justificado. El problema no es que recelaran de él, es que no supieron reconocer al que tenían delante. Ciertamente, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esa es la blasfemia más grande que podría haber dicho un judío, si era mentira. Pero esta es la cuestión. Jesús proclamando ser el Hijo de Dios, solo es mentira, solo es blasfemia, si está mintiendo. Por supuesto, esta es una afirmación enorme. Los judíos estaban acostumbrados, tenían un mandamiento que yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses delante de mí. Acá hay uno diciendo que es un Dios. Pero Jesús dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces aquí Jesús está declarando que ser el Hijo de Dios. Y la forma como me explica la sanación es que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. De la misma forma que los niños aprenden a caminar, a hablar, a trabajar, a todas las cosas que el niño hace, las aprendió primero de sus padres. Y los juicios y la manera de pensar de los niños está fuertemente influenciada por los padres, porque el niño de por sí no conoce nada. Entonces Jesús sana porque el Padre sana. Jesús perdona porque el Padre perdona. Jesús juzga porque el Padre juzga.
Y en esta Jesús vivifica, porque el Padre vivifica, y en esta también vemos también cómo se entrelaza su persona con la del Padre. Porque dice, porque el Padre no es el que juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De nuevo, aquí también Jesús declara que hay que darle honra a Él, como se honra al Padre, porque honrarlo a Él es honrar al Padre. De nuevo, algo que sería blasfemia si lo que está diciendo no es verdad. Porque solo a Dios se debe dar honra y adoración. Solo a Dios se debe adorar. Y Jesús está diciendo que Él es digno de recibir adoración de la misma forma que el Padre. No solo eso, sino que Jesús se atribuye dos propiedades que son exclusivas del Padre. La primera es dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La primera es el poder de dar vida. La segunda es el poder de hacer juicio para condenar o para perdonar. Estas dos y después lo repite de vuelta en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Padre y los que la oyen vivirán. La primera vez, Jesús empieza diciendo, de cierto os digo, que en el vernacular en la forma de hablar de los hebreos, de los judíos, esto de repetir dos veces la misma frase, es la forma de impartir énfasis en lo que se está dando. Es una forma común de dar énfasis en lo que está dando. Cuando dice, de cierto, lo que está diciendo, esto es cierto sin ninguna duda, te estoy hablando con total sinceridad. De cierto os digo, y el que después de vuelta repitiera la misma frase con otras palabras, recalca todavía en eso, no solo empieza diciendo de cierto, sino que después vuelve a repetir lo que digo. Entonces, metételo en la cabeza, esto que estoy diciendo es muy importante, no podés pasarlo por alto. El que oye y cree tiene vida eterna, dice el versículo 24, en todo el tiempo presente. Luego en el versículo 25 vuelve a repetir el mensaje. Oirán y los que vivirán. Repite el mensaje de vuelta, pero en tiempo futuro. Entonces esto habla de que esto son señales de lo que ha de venir. Jesús tiene el poder de sanar, tiene el poder de perdonar, ahora y también en el futuro. Se avecina el tiempo, viene la hora, o sea, se viene el momento, y esa hora comienza ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. Jesús está hablando en dos sentidos, tanto el físico como el espiritual, porque sabemos que más adelante Jesús realizará milagros de resurrección.
pero también sabemos que los muertos resucitarán, también habla de la condición espiritual de las personas. Porque dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esto dejan claro que está usando los dos significados de la palabra muerte. Muerte como el cuerpo, que está muerto, pero también muerte de la condición espiritual de uno que está sin Dios, porque Dios es la vida y el que está sin Dios no tiene vida. Aunque viviera, está muerto. Esa es la condición que el pecado impone en todos y cada uno de nosotros. Jesús clama que no solo puede curar el cuerpo y las enfermedades, sino que puede levantar el alma de su muerte, de su condición de muerte espiritual. Y luego continúa declarando de dónde viene la autoridad de Él. No viene del hecho de que no solo viene del Padre, sino que tiene una naturaleza en común con el Padre, porque dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Esto no solo habla del hecho de que están vivos porque ellos están sin la contaminación del pecado porque son santos, pero también habla del hecho de que ninguno de los dos son cosa creada. Habla de la preeminencia y la preexistencia de Dios y de Jesucristo, como estaban diciendo que ambos son seres eternos. Dice, nosotros tenemos vida, ¿por qué? Porque nuestra vida vino de nuestros padres, nuestra vida comenzó, pero Jesús tiene vida en sí mismo. ¿Cuál es es una forma metafórica de decir que Jesús tiene vida porque Él se dio vida a sí mismo. Pero si vos te diste la vida a ti mismo, ¿cómo empieza eso? ¿Vos no te podés crear a sí mismo? Bueno, es una paradoja y de nuevo, es una figura de hablar, una forma de decir que Él precisamente no tiene una creación. Él es la razón por la que existe, Él es eterno. Y así mismo, y en esto se hace igual al Padre. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces clama a Jesús que no solo puede curar porque aprendió del Padre, esto lo haría un inferior, sino porque es de la misma naturaleza que el Padre. Y luego dice, y también dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y la verdad, ¿dónde lo anoté? Ahora, esto de el Hijo del Hombre es uno de los títulos que Jesús se da y es uno de los que se da más a menudo. Ahora, esto podría parecer raro aquí cuando está haciéndose igual a Dios llamarse Hijo del Hombre. Porque ese título, si lo examinamos sin contexto, podría parecer que está diciendo que es hijo de un hombre, una persona mortal. Y para alguien que está, una afirmación bastante peligrosa de hacer para alguien que está afirmando ser Dios. Pero este título no solo habla de su humanidad, del hecho de que nació y tomó forma humana, de esa es la parte de hombre, pero también habla de su deidad, porque este título es fuertemente asociado con el Mesías venidero. Y se lo puede apreciar en el libro de Daniel 2. Capítulo 7.
Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Es decir, viene uno, o sea que ya el profeta Daniel había hablado de que aquel que habría de venir vendría la imagen de un hijo de hombre, o sea que Dios vendría en forma, que el Mesías vendría en forma humana. Sin embargo, lo coloca. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino. Están hablando de uno que es con forma de hombre, pero es puesto delante de Dios. Uno que se sienta cerca de Dios y que le es dado dominio y gloria y reino, al que le es conferido poder, para que las naciones y lenguas le sirvieran. Y es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hablando de que este es, de nuevo, un ser eterno. Entonces, Jesús aquí, al llamarse Hijo del Hombre, está clamando ser el cumplimiento de la profecía de Daniel 7, 13 y 14. Los judíos se veían a sí mismos como colectivamente, no individualmente, sino que como el pueblo judío, se veían a sí mismos como hijos de Dios por la promesa que les había sido dada, por el patronazgo que él tenía. Pero Jesús aquí está diciendo que es hijo de Dios por compartir una misma naturaleza. Ahora volviendo a Juan 5. Bueno, Jesús proclama que tiene el poder de dar la vida y también el poder de dar el perdón. Y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, en esto primero vemos más el hecho de que Jesús, como vimos adelante, estaba hablando tanto en presente, cuando hizo su afirmación habló tanto en presente como en pasado, como en futuro. Y esto
figura que lo que está hablando a continuación va a cumplirse en dos tiempos. Porque los que oyeron la voz del Señor resucitaron. Y hubo varios que resucitaron, y también cuando Él murió fueron abiertas las tumbas de los santos. Pero también prefigura la resurrección final que tendrá lugar en el día del juicio, donde el Hijo juzgará. Y dice, y aquí Jesús afirma una vez más, y los vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a haber una resurrección final. Y acá vemos cómo está, de nuevo, a una resurrección de vida, porque de nuevo, no siempre el hecho de estar vivo en el cuerpo significa tener vida. Habrá algunos que resucitarán para vida, mas los que hicieron lo malo a una resurrección de condenación. Algunos resucitarán en el juicio solo para ser condenados. Y a estos no se los considera vivos. Estos son pasajes muy difíciles de entender, por favor. Si a alguno le está saliendo un mito de la cabeza, aproveche para ventilarse unos momentos. Pero así es la forma en que se hablan estas cosas. Jesús hablaba con parábolas para tratar de explicar con palabras que podamos entender, aunque sea a la fuerza, algo que es increíblemente complejo y que está todo más allá de nuestra comprensión. Aquí se hace igual al Padre y manifiesta tener la misma naturaleza, y que hace las cosas que Él hace porque es de una misma naturaleza con el Padre, de una misma autoridad. Que le corresponde un mismo honor y un mismo dominio. Asimismo declara que Él piensa ejercer esa autoridad. Es más, esa autoridad le fue dada con el propósito que la use, porque dice, el Padre no hace juicio, sino que, dice en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que Dios dejó en manos de Jesús, el Padre dejó en manos del Hijo, de Jesús, el juzgar. El Padre no hace juicio. Y esto es lo que vemos cuando estudiamos la Biblia y la doctrina. ¿Quién es el que se salva? El que Jesús decide. ¿Y cómo lo decide? Para que todos honren bueno, el Padre le dio la autoridad de juzgar para que todos honren al Hijo como honren al Padre. Y de cierto, dice el versículo 23, y el versículo 24 dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene la vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el criterio. Ese es el criterio en base al que juzga. El que oye mis palabras y crea el que me envió. El que honra al Hijo como honra al Padre. Esa es el juicio. Y el que ciertamente puede resultar engañoso, porque en el versículo final dice que habrá una resurrección, dice, y los que hicieron lo bueno resucitarán para vida, y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Pero aquí está aclarando claramente cuál es el bien y cuál es el mal hacia el que está juzgando. El que rehúsa, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, ese es el que hizo lo malo. El que cree, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el que hace lo bueno, ese es el criterio. Entonces puede resultar
puede resultar confuso y muchos han llegado a creer que nuestras obras deben suplir nuestra salvación. Que no basta la fe en Dios, hay que hacer obras para salvarse. Ciertamente Jesús le dijo al paralítico, aquí al principio, en el versículo 14 le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero no le dice, no peques más porque de cierto morirás, como dijo el Señor a Adán y Eva. No, dice, no peques más para que no te venga algo peor. El pecado tiene su consecuencia. Y el Padre, cuando nos elige, nos hace hijos de Dios, nos adopta el Padre, al que toma por hijo, no deja sin disciplina cuando desobedece, pero no dice que pierda la salvación. Así que sabemos que la salvación es porque que cree al Hijo y a aquel que le envió y que oye sus palabras. Hay ciertamente el que oye mis palabras y las cree, hay un entendimiento de que la obediencia a los mandamientos de Dios es implícita y viene incluida en el creer, pero no es el acto en sí que nos salva. El que salva es el Hijo de Dios, porque Él tiene el poder para juzgar y Él tiene vida en sí mismo y tiene el poder para darla y para tomarla. Entonces, hermanos, aquí vemos al Señor en cierto modo anunciando su propia resurrección. Anunciando que pronto todo se levantaría de entre los muertos. Por último, y esto lo vamos a ver más adelante porque nos estamos quedando sin tiempo, pero dice, el Señor termina hablando del testimonio que tiene, de qué testigo presenta. Y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la del Padre que me envió, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro sé que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Después de declarar todo esto, Jesús declara que Él no está hablando por sí mismo y que todo esto que está haciendo Él no lo hace para buscar su propia gloria. Él es el Hijo del Padre y vino a dar honra al Padre, vino a hacer su voluntad. No, vino a hacer la voluntad del Padre, no la suya propia. Esto es la voluntad de Dios. El plan de salvación es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Tenemos la opción de rechazar esa salvación, pero la voluntad de Dios es que todos lleguemos a ser salvos. Jesús vino a este mundo a asegurarse de que eso pasara, porque esa era la voluntad de Dios. Y vamos a dejarlo por acá. Pero vamos a ver. Padre Celestial, gloria a ti porque nos has enseñado todas estas cosas que son tan maravillosas. Jesús aquí está hablando del pasado, del presente y del futuro. Él es el cumplimiento de las profecías
y sus obras y acciones prefiguraron lo que había de venir, sabemos, Señor, que ha de haber una resurrección final. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dado el ser contados entre los vivos. Gloria a ti, Señor, porque nos has juzgado en base a que hemos creído y oído y creído, porque ciertamente por nuestras obras no habríamos podido llegar a ser salvos. Que podamos vivir esta vida que nos has dado y compartir este mensaje. Te ruego, Señor, para que todos podamos ser testigos de este milagro que ocurrió una vez, pero que prefigura la resurrección que todos viviremos. Para que podamos ser curados y sanados, podamos ser curados y sanados, Señor, y llevar a nuestros hermanos, a los perdidos, Señor, a conocer también esta curación, esta sanación que no solo sana el cuerpo, sino que sana el alma. Que seamos testigos, Señor, de la vida que tú das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.